Buenas noches, estamos esperando a los estudiantes para que se puedan incorporar. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Lick. A ver si van a conectar los demás, ¿verdad? No, fíjese que no sé. Ok. Ok. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Lick. Bien. Bueno, vamos a iniciar con la tutoría de repaso. Vamos a ver lo que son el método eh, de Newton y el método del punto fijo. Eh, Como ustedes pudieron observar, el método de la biyección que estuvimos viendo en la tutoría la tutoría número 3 el día sábado, no es más que, digamos, estar, digamos,
viendo los signos, qué intervalos se van a tomar, eh, un poco, digamos, en el sentido de que eh, eh, cómo se va en lo que es el método de la bisección, cómo se va restringiendo el intervalo, ¿verdad? Esa es la clave. Y ir observando qué son las que se pueden, digamos, eh, qué intervalo de los dos subintervalos que se hacen, qué puedo, cuál ir tomando, qué condiciones me da, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un poco de... el material está, algunas demostraciones que están bien bonitas, pero nos vamos a centrar un poco en el hecho de que, más que todo en el hecho de la gráfica, cómo es la dinámica de lo que es en este caso del método del punto fijo como el método de Newton, ¿sí? Entonces, en ese caso, les voy a compartir vamos a ver una parte de lo que es el material, también la parte de la presentación y, digamos, y ustedes, digamos, van a poder también, quiero que resuelvan algunos ejercicios, ¿verdad? Utilizando, digamos, el método de la bisección y pues esto es con la idea de que ustedes vayan, digamos, practicando. Esperaría que tuvieran, digamos, ahí una calculadora para que ustedes vayan observando cuál es la idea, cuál es el resumen de todo, de estos tres métodos que son bien importantes de aproximación, ¿sí? Bien, entonces vamos a compartir lo que es la tutoría de repaso número 3 y qué es lo que estuvimos viendo en la tutoría anterior, ¿verdad? En la tutoría anterior estuvimos viendo lo que es, digamos, algunas definiciones que tienen que ver con valores, números reales, y que tienden a un cierto valor. En este caso se ha denotado como X, es decir, que los números, las sucesiones convergen a X, ¿sí? Un ejemplo clásico es el 1/n, cuando n va desde 1 hasta más infinito, ¿sí? Se va aproximando a cero, ¿verdad? Cuando teníamos un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, se va acercando a cero, es decir, que X es el valor de cero. También explicamos una parte de lo que era lo que es el teorema del valor medio, pero trasladar la función que corte al eje X, porque necesitábamos las raíces que corten con el eje X. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto al punto fijo? Con respecto al punto fijo va a ser de que se va a interceptar, pero con la función identidad. ¿Cuál es la función de identidad? Pregunto. ¿A quién le llamamos función de identidad? Ajá, Sandra, Cristian, ¿a quién le llamamos función de identidad? ¿Recuerdan o no recuerdan? Vuelvo a repetir, ¿a quién le llamamos la función identidad? No es la función que tiene como gráfica una línea recta. Sí, correcto. Es y igual a x. Esa es la función identidad, que coincide con el valor de x como con el valor de la imagen, ¿sí? Esa es la función identidad, así bueno, varios libros así así lo conocen, y eso es lo que tienen que ver. Ya vamos a ver una parte del libro que me interesa que podamos verificar. No voy a entretener mucho ahora con algunas demostraciones que están bien interesantes, pero no quiero, digamos, más que todo extenderme con las demostraciones, ¿sí? Sino que lo fundamental de lo que se va a ocupar en lo que es
cómo poder aplicar el método de el punto fijo y el método de Newton. Entonces estuvimos viendo cómo era, ¿verdad? Como vemos el método de la bisección, que era, supongamos que f es una función continua definida en el intervalo AB, donde f de A y f de B tenían signos opuestos. ¿Por qué tenían signos opuestos? ¿Cuál era la idea que, por qué tenían que tener la imagen signos opuestos? ¿Cuál era la idea? ¿Por qué decíamos que teníamos signos opuestos? Porque si tenían el mismo signo, no puede cortar al eje X. Entonces, por eso necesitábamos tener de que las imágenes, tanto en los de los extremos del intervalo A, B, ¿sí? Del intervalo, los extremos, al evaluarlo en f de A y f de B, de signos opuestos, ¿sí? Porque la idea es que encontráramos las raíces donde f de x tiene que ser igual a cero, es decir, dónde cortan esos valores de x en el eje x, ¿sí? Entonces, el teorema del valor intermedio implica que existe un P en el intervalo abierto, es decir, se toma el abierto. ¿Por qué no se toma el cerrado? Porque a veces hay problemas con las fronteras. Entonces, cuando tenemos un intervalo abierto, nos quitamos el problema de la frontera. Es decir, que no sabemos si un punto puede caer tan cerca del intervalo cerrado, alguna bolita que se pueda tomar en el intervalo abierto y puede estar indefinida o se puede, digamos, eh, hacer unos cambios drásticos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque el teorema del valor intermedio toma el intervalo abierto, porque nos aseguramos, ¿verdad? Porque en un intervalo abierto, por muy cerca que esté de un valor extremo, por ejemplo A y B, que son, tenemos este intervalo abierto, siempre vamos a poder tomar una bolita, tal que esa bolita va a estar incluida en ese intervalo AB. Y eso lo van a ver cuando estén viendo la materia de topología, ¿sí? Van a ver los intervalos abiertos, los intervalos cerrados, también van a ver los espacios de Hausdorff. Entonces, eh, por eso es bien importante asegurarse en el intervalo, en el valor intermedio, eh, de que el intervalo sea abierto. El método requiere una repetida división, ¿sí? Que es entre paréntesis que le estamos dando la bisección a la mitad de los subintervalos de A, B. Y en cada paso la ubicación de la mitad que contiene a P, ¿sí? Hacemos el corte, el punto y evaluamos, ¿sí? Evaluamos el valor de f de P. Si coincide con el signo de B, entonces tomábamos el otro intervalo, a P. Entonces a le llamamos a igual a 1 y a P, a f de P en este caso, perdón, el valor de P le llamábamos igual a P sub 1, ¿sí? Entonces esa era la dinámica, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo esta parte que es la que estuvimos viendo eh, acá, ¿verdad? Si f de p sub 1 es igual a 0, es porque automáticamente encontrábamos el punto fijo, ¿sí? Pero si p sub 1 era distinto de 0, entonces f de p, si tiene el mismo signo, ya sea para f de a o f de b, entonces teníamos dos condiciones. O se da para uno o se da para el otro, ¿sí? Entonces estábamos viendo de que si f de p sub 1 y f de a sub 1 tienen el mismo signo de p, tienen el mismo signo, entonces p va a pertenecer al intervalo p sub 1 y b sub 1. Sea a, p sub 1 y a y b sub 2, b sub 1. Y el otro caso, si f de p sub 1 y f de a sub 1 tienen signos opuestos, entonces p pertenece al intervalo a sub 1, p sub 1. Entonces, esa era la idea de tener, digamos, estos parámetros que nos sirven para poder, digamos, ir restringiendo de hacer el intervalo más pequeño para ir acercándonos al punto fijo, perdón, a la solución o a la raíz de una raíz aproximada de la función, es decir, acercándonos a esa raíz. Como recuerden que acá estamos por aproximaciones, ¿sí? Entonces,
Esto es lo que le explicaba anteriormente y esta era la idea del punto del método de la bisección. Cómo se van subdividiendo los intervalos y evaluándolo en la función tal que la diferencia, llegar a que la diferencia sea tan cercana y que sea menor que una tolerancia, es decir, el error, ¿sí? Ese es el objetivo. Siempre nos van a dar la tolerancia y por eso teníamos este algoritmo, esta tolerancia, es decir, que la diferencia dividida entre 2 tiene que ser menor que la tolerancia en este caso, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta poder retornar el valor de P. Entonces, veíamos algunos ejemplos, ¿sí? Teníamos este ejemplo y llegábamos a hacer muchos procedimientos, ¿verdad? Aquí les explicaba lo que consistía el método de la bisección, ¿sí? Y aquí estaba un valor, ¿verdad? Que esto no es cuestión de que estos valores, cómo se encontraban, cómo podíamos definirlo, ¿sí? Por eso necesito que ustedes tengan a mano la calculadora para que ustedes observen qué es lo que qué es lo que se está dando, ¿verdad? ¿Qué intervalos se pueden tomar? Entonces eso es lo que estábamos viendo y también tenemos este teorema que es un poco importante, más que todo ver cómo se puede obtener esta desigualdad, ¿sí? La diferencia de P sub n menos P, el P, ¿quién es? La raíz de la función. Los P sub n, ¿quiénes son? Las iteraciones P sub 1, P sub 0, P sub 1, si comienza de 1, P sub 1, P sub 2, según la sucesión, comienza de 1, ¿sí? Hasta que esto sea menor que B menos A dividido entre 2 a la n, ¿sí? Por ejemplo, aplicando el teorema 2.1 en el ejemplo anterior, garantiza que P menos P sub 9 va a ser igual a 2 menos 1 sobre 2 a la 9. Y esta es una aproximación, digamos, es decir, una cota de 2 por 10 a la menos 3. Pero ¿qué pasa si utilizamos el error real? Lo que nosotros conocemos. P menos P sub 9, ya sabemos que el ejercicio nos daba quien era P menos P sub 9, ¿sí? Que eso está en la tabla y observamos que tenía una aproximación de 4.4 por 10 a la menos 6, que quiere decir que en este caso el error real es mucho menor, es decir, que es más la aproximación de P menos 9 que utilizando el teorema 2.1. Este solo utiliza la forma, ¿verdad? ¿Quién es P? 1.365230.013. ¿Quién es P sub 9? 1.36523337.5. ¿Quién es el intervalo que estábamos hablando? Pues el intervalo cerrado 1,2. Entonces hacemos la resta. 2B es 2, A es 1, B menos 1, 2 menos 1, eso es 1, dividido entre 2 elevado a la 9. Y eso nos daba ese valor. Este teorema está demostrado en el material. Y eh, cómo se pueden encontrar, digamos, esos aproximaciones tan pequeñas entre la iteración P sub 9 y el punto fijo P, ¿sí? O el punto, digamos, la raíz, perdón, ¿sí? Entonces, eso era lo que estábamos estableciendo. Por lo que les digo, nosotros lo que nos interesa es hacer este cuadro, ¿sí? Y se va observando cuántas iteraciones se van haciendo dependiendo de la tolerancia que nos den, como les decía anteriormente. Eso es bien importante porque podemos seguir con iteraciones, pero no tienen que dar una tolerancia porque recuerden que estamos con números decimales y nos podemos aproximar lo que más se pueda, ¿sí? Eh, entonces, estábamos viendo este ejercicio,
también vamos a ver en este caso un ejemplo, ¿sí? Determine el número de iteraciones necesarias para resolver este polinomio que es igual a 0 con precisión de 10 a la menos 3 mediante a sub 1 que es igual a 1 y b sub 1 que es igual a 2. ¿Quiénes son estos valores? Son los extremos del intervalo que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Es el intervalo A, B. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el intervalo A, B, que en este caso sería, ¿quién? 1, 2. Esto, en este caso, este problema es interesante encontrar quién es el valor de n mayúscula, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos, esto es por el teorema anterior, el teorema 2.1, ¿sí? Lo único que ha cambiado es con el teorema, es en este caso, es que acá se le llamaba un n minúscula y allá se está poniendo como un n mayúscula, ¿sí? Entonces, pero como b es igual a 2 y a es igual a 1, entonces 2 menos 1, eso nos da 1. 2 elevado a la menos n multiplicado por 1, esto va a ser igual a 2 elevado a la menos n menor que ¿quién? Porque es la precisión la que tenemos, ¿sí? Menor que 10 a la menos 3. Y de acá podemos desarrollar, digamos, para obtener el número de iteraciones necesarias para resolver ese polinomio. ¿En qué? Con la precisión de 10 a la menos 3. Acá podemos utilizar logarítmico, las propiedades del logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta desigualdad, ¿sí? Aplicando logaritmo de base 10, ¿sí? Obtenemos esto, ¿sí? Pero nosotros sabemos que cuánto nos va a dar este resultado. ¿Cuánto nos va a dar este resultado? Propiedades del logaritmo. Logaritmo de base 10 con el argumento, que en este caso es 10 elevado a la menos 3, ¿cuánto nos va a dar el logaritmo? ¿Se acuerdan de las propiedades del logaritmo? ¿Se acuerdan cuánto es? Eso que es cerrado en rojo, lo último. ¿Cuánto es, Sandra? Realmente no me acuerdo, licenciado. Ok. Según las propiedades, esto es menos 3, ¿sí? Porque el menos 3 por las propiedades sale a multiplicar, sale afuera y nos queda el logaritmo de 10 con el argumento 10, eso es 1, ¿sí? Entonces, menos 3 multiplicado por 1, eso es menos 3. Y también el menos n lo podemos sacar por las propiedades. Es este, ¿verdad? Cuando tenemos logaritmo de base 10, ¿sí? Y acá tenemos 10 elevado a la menos p, ¿sí? Este es 10, ¿verdad? ¿Sí? Esto es igual que el menos b sale por las propiedades, una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Entonces tenemos logaritmo de base 10 y el argumento es 10, pero por las propiedades, logaritmo de 10 con el argumento 10, esto es 1. Entonces esto es igual a menos b multiplicado por 1, pues esto nos da menos b. Entonces esa es la propiedad. Ahora, ¿quién tenemos que despejar de esto? ¿Quién es nuestra variable que está en juego en esta desigualdad estricta que tenemos? El menos 3. ¿Perdón? ¿Quién es El la menos variable? 3. ¿Quién queremos encontrar? Perdón, no le escuché. A N.
a n, ¿verdad? Correcto. Entonces, despejando n, ¿sí? Utilizando, multiplicando por -1, se cambian el signo por las propiedades de las desigualdades, ¿sí? Entonces nos queda 9.99, es decir, que se está acercando a 10. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que por lo tanto, ¿cuántas iteraciones se necesitan para que la aproximación, ¿sí?, precisa dentro de 10 a la -3? Se necesitan 10 iteraciones. ¿Por qué? Porque n es mayor que 9.99, es decir, que está próximo a 10. Entonces, por eso se necesitan 10 iteraciones para obtener, digamos, la aproximación que deseamos. Recuerden que esta aproximación es un poco, dependiendo de los problemas, ¿verdad? Porque eso es la aproximación un poco tedioso en ese sentido, que hay por métodos se converge más rápido y hay métodos que convergen más lento. Por ejemplo, en este caso que hemos utilizado esta propiedad, hay veces converge, es más lento la convergencia para poder encontrar la raíz de una función. Por ejemplo, el método de Newton puede ser un poquito más rápido que también el punto fijo, pero ese es, digamos, el problema es que si utilizando por este teorema que hemos visto en la lámina anterior, 10 iteraciones, pero si utilizamos otro método, podemos utilizar menos iteraciones y ver cuál es la raíz, en este caso que estamos viendo lo que es el método de la bisección. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es digamos, la conclusión del método de la bisección? En sí, ¿cuál es el método de la bisección? Resumido en unas palabras. Ajá. Cristian, ¿cuál es el método de la bisección? En resumida, o sea, en conclusión. No sé si me escucha, Cristian. Les pregunto, pero si no saben, no hay ningún problema, ¿verdad? No sé, Lick, la verdad. Solo me surgió una pequeña duda. Ujú. En el ejercicio, digamos, anterior, también se puede aplicar lo que se hace en este ejemplo para saber el número de iteraciones. Hemos utilizado este teorema, ¿sí? Se puede utilizar en el ejemplo, ustedes dicen este ejemplo anterior, en este. Ajá, sí, 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 se puede pero yo utilizar digo solo para conocer nomás hasta dónde va a llegar las el número iteraciones. de... Sí, Ujú. correcto, pero recuerden también de que yo estoy utilizando, en caso sí, pero hay veces en caso no. ¿Por qué? Porque este teorema, estoy ocupando el teorema 2.1, ¿sí? Digamos, es como les digo, es una forma, digamos, de que podemos encontrar el n, cuántas iteraciones podemos resolver. Pero hay veces nos vamos a encontrar en casos donde no se va a cumplir, ¿sí? En casos sí, ¿verdad? Pero, pues como le digo, si observamos P menos P sub 9, cuando nosotros hacemos esto, esta cota es más, por ejemplo, perdón, este otro, cuando nosotros encontramos el valor de P menos P sub 9, se ve que el error es mucho menor que este, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por un lado puede converger más y por otro lado no puede converger, o sea, cuesta para converger, ¿sí? Si nosotros observamos P menos P sub 9 nos da 4.4 por 10 a la menos 6. Y si utilizamos P menos 9, utilizando esta fórmula, nos da 2 por 10 a la menos 3.
quién es más pequeño? Este, ¿verdad? Porque es a la 10 elevado a la menos 6. Entonces, este converge más rápido que el teorema, por decirlo así. ¿Sí? O sea, no necesariamente, o sea, por eso les ponía el ejemplo, aplicando el teorema 2.1, pero el error real es mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que el error real entre el P y P sub 9, el P sub 9 es la novena iteración, es más pequeño utilizando que el de la fórmula, ¿sí? Entonces, como que converge en menos, ¿sí? O sea, que por un método converge más rápido, pero por el otro converge eh, en poco menos, o sea, más lento, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esto es lo que, cómo podemos obtener, digamos, un método para encontrar las iteraciones, ¿sí? En este caso obtenemos 10 iteraciones para, no sé si aclaro esa duda, Cristian. Sí, Lick. Entonces, cuando digamos que nos vengan ejercicios que diga determine el número de iteraciones que sean similares a esto, por ejemplo, vamos a ocupar este teorema. Sí, sí, pueden utilizar teorema, ¿sí? Es que este teorema, digamos, eh, es, digamos, como una forma de encontrar, es válido, lo único que es válido este teorema, lo único que las convergencias van a ser más lentas, pero es válido, ¿sí? Es válido, ¿sí? Vaya, Lick, ya comprendí más. Ok. Bien, el método de la bisección, tenemos estos dos ejercicios. Yo me gustaría que ustedes lo comenzaran a trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Sí? Ahora vamos a ver, encontrar las soluciones exactas para un error de 10 a la menos 2 para x al cubo menos 7x al cuadrado más 14x menos 6 igual a 0 en cada intervalo, ¿sí? Les pregunto, ¿quién es en el literal A? ¿Quién es A? 0. ¿Quién es B? B es 1. 1, correcto. Vamos, se va, Hacer la se tiene tabla, que, ajá, en ese sí. correcto. Hay que hacer la tabla. Pero evaluar f de 0 y quién es f de 1. Primero, es lo primero que se hace, ¿verdad? Es evaluar en la función, En la el función, intervalo. correcto, correcto, exactamente. Vaya, ya vamos a intentar. Quiero que lo que intenten trabajar, ¿sí? Sí, Sandra, Carla, si quieren copien el ejercicio y copien el intervalo. Si ustedes evalúan f de 0, ¿cuánto nos da?
Menos 6. Correcto. ¿Y f de 1? Dos cabal me dio. Correcto. Entonces tenemos el intervalo de entre quién. Dentro menos 6 y 2. Vean cómo son signos opuestos porque sabemos que van a cortar quién al eje X. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser mi A es igual a 0, mi P es igual a 1? Entonces, ¿quién va a ser mi P? En este caso, llamémosle P sub 0, por decirlo así. ¿Sí? ¿Quién es nuestro P sub 0? Ok, y si no, vamos a la tabla anterior. No sé si ya lo copiaron. Que ahí no, ahí que no era que tenía que sumar A y B. A más B. ¿Dividido entre? Entre 2. Correcto. Entonces ese va a ser el P sub 0. Ese es el P sub 0. ¿Cuánto le...? Puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero vamos a ver anteriormente cómo se llama, cómo le habíamos puesto, solo para... desde P sub 1 comenzaba, pero pueden comenzar desde... pero por las iteraciones mejor comienza desde P sub 1. ¿Sí? Ajá, eso estaba viendo. Mejor P sub 1. Ajá. Para que vaya como más en orden. Ajá, correcto. Sí, pero recuerden que eso no es... no es, digamos, 0.5. 0.5 va a valer ahora P sub 1. P sub 1. Ujú. Ahora bien, en este caso, nosotros vamos a encontrar las aproximaciones tal que se tiene que dar de que se cumpla que la tolerancia... ¿Dónde está? Perdón. Acá, por ejemplo, tenemos que ver que la tolerancia esté dentro de 10, que esté en el problema es 10 a la menos 2, ¿verdad? Quítanme. Sí, 10 a la menos Con 10 a 10 la menos elevado a 2. menos 2. Correcto. Entonces ustedes, cuando tienen el valor de P, evalúan el P en la función, ¿sí? E incluso les voy a compartir en este caso lo que es el cuadro para que vayan corroborando, ¿sí? Para que ustedes vayan comprobando, ¿sí? Vaya, en este caso, como dijo Cristian, ya sabemos que P sub 1, ¿cuánto vale? 0.5. ¿Por qué? Porque encontramos el punto medio del valor, ¿sí? Ahora, al evaluar el P sub 1 en la función, compruébenlo por favor, porque a veces hay errores con los valores, a veces se le va, como está, a veces uno trabaja con los decimales, entonces... Ahora el valor de P sub n lo evaluamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el signo. Y como el signo es negativo, coincide que tiene el mismo signo que A sub 1. ¿Sí? No sé si se comprende. Perdón. Sí, ya me salió al evaluarlo menos 0.625. Correcto. Si usted ve la presentación ya está. ¿Sí? ¿Y qué pasa en este caso? Sí.
Ok, la tutoría del sábado era la explicación del método de la bisección. Hoy estamos como en la aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este signo, ¿qué cumple este signo? El f de P sub 1, ¿sí? De P sub 1 tiene el signo de P sub 1 es menor que 0. Y Cristian ya dijo de que f de 0, ¿qué pasa? Es ¿quién? Es menor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que al producto va a ser mayor que 0. Entonces, en este caso, yo voy a tomar el valor de quién. ¿Sí? Es decir, como tienen el mismo signo, yo sé que en este caso ya no está la raíz en el intervalo de quién. Cuando yo evalúo f de p sub 1 me da menos 0.625, ¿sí? Pero como tiene el mismo signo de f de a sub 1, que en este caso a sub 1 es 0, entonces yo me aseguro que no está ahí en ese intervalo. ¿En cuál intervalo? Entre 0 y, o sea, la raíz no está en ese intervalo de 0 a 1. cerquita. Ok, como tienen el mismo signo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que P no pertenece, es decir, el P es la raíz, ¿sí? El P no pertenece ¿a quién? Al intervalo 0, ¿sí? 0, ¿quién? Es decir, ¿quién es mi P sub 1? ¿Cuánto vale mi P sub 1? No pertenece a 0,0.5. Correcto, exacto. No pertenece a 0.5, ¿sí? No pertenece porque los dos tienen el signo, tienen el mismo signo. Si hubiera tenido signo opuesto, sí. Ah, entonces, ¿qué concluimos? De que ahora mi P sub 1 va a ser igual ¿a quién? A sub 2. Y mi B sub 1 va a ser igual a P sub 2, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ya entendieron cómo va, digamos, la dinámica. Ahora, ¿qué tengo en el intervalo? Ahora sé que en este caso, perdón, P, ¿aquí en qué intervalo está el P? Ahora me estoy asegurando en qué intervalo está P, ¿sí? P no pertenece de 0 a 0.5. Entonces, P ¿a quién pertenece? Ajá. P pertenece al intervalo de quién? De 0.5
1. Porque ahora este es mi A sub 2 y este es mi B sub 2. Y a ese intervalo, ¿cómo hago para obtener P sub 2? Ajá, ¿cómo hago para tener P sub 2? Sandra. No se tiene que sumar ese intervalo, o sea, 0.5 más 1 dividido entre 2. Correcto. ¿Sí? Exacto, esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué es el resultado que nos va a dar? Al evaluar ahora el 0.75 en la función me da 0.98438. Entonces, como este es positivo y el F, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros evaluamos el F de 1, ¿cuánto nos dio? 2. 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienen el mismo? Signo. Entonces P pertenece a intervalo. Es decir, de 0.98 a 1. ¿Sí? Perdón, disculpe. Entonces, cuando es positivo y tiene el mismo signo de f de 1, entonces, ¿qué quiere decir en el intervalo? Lo estaba viendo como en la función evaluada, sino como en el intervalo. ¿Qué tiene que ver en este caso? P pertenece al intervalo 0.75 a 1. ¿Pertenece P o no? No, porque tienen el mismo signo. Al evaluar f de 0.75 me dio 0.98438 y al evaluar f de 1 me dio 2. Entonces, como tienen el mismo signo, yo sé que P no pertenece a ese intervalo. Entonces, como no pertenece a ese intervalo, entonces yo ¿cuáles voy a tomar? De 0.5 a 0.75, porque yo sé que ahí sí pertenece el intervalo. ¿Por qué? Porque f de 0.5 es negativo y f de 0.75 es positivo. Entonces, como uno es negativo y otro es positivo en la función, sé que pasa por el eje x y entonces existe una raíz en ese polinomio x al cubo menos 7 al cuadrado más 14x menos 6 igual a 0. ¿Sí? Hoy sí, ¿verdad? ¿Dudas? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Sí? No sé si lo de la tabla estamos bien. Ok, pero lo que me dice es que la solución exacta para el error, ¿sí? Encontrar las soluciones exactas para el error. En este caso, la solución exacta para el error, que esté de 10 a la menos 2, ¿sí? Por lo que en la tabla el proceso termina en el paso 7, ya que el error es menor que la tolerancia que se pide. Perdón. No sé qué pasó. Vámonos para atrás. Ok. ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Qué pasaría si yo tomo el P sub 7 y el P sub 6? ¿Qué valor nos da eso?
Recuerden que estamos con el valor absoluto. Yo puedo tomar P sub 6 menos P sub 7 o P sub 7 menos P sub 6. Pero vamos a tomar P sub 7 menos P sub 6. ¿Qué me da como resultado? ¿Y cuál es el objetivo de esta materia? De que como es complicado encontrar las raíces porque son números decimales, pero son soluciones, pero sí podemos encontrar por este método de la bisección una aproximación para asegurarnos que si nos acercamos tanto a esa solución, que podemos decir que esa es como una solución aproximada, por decirlo así. No es una solución exacta, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, la función x al cuadrado, nosotros sabemos que una raíz es 0, ¿sí? Pues exacto, pero como tenemos números decimales, entonces, ¿cómo podemos encontrar esa aproximación? Una idea de qué me está dando la solución. ¿Cuánto nos da ese P sub 7 menos P sub 6? O en este caso, eh, podemos tomar eh, ¿sí? O en este caso podemos tomar en este caso también el 0.9375, ¿sí? Porque es el intervalo, ¿verdad? Porque en este caso ya se acerca, como es negativo, perdón, al evaluar el P sub 7 en el valor me da 0.001013. Como me da positivo, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo que se va a tomar? Ahí tenemos que evaluar, ¿verdad? La función. ¿Cuál es la idea? De que ese error sea tan pequeño y que sea menor que la tolerancia, ¿sí? Lick, o sea que ahí ese P sub 7 es el error. No, no, esa es la quinta integración, pero va, hagamos esto. Veamos cuánta es la diferencia de estos dos, del P sub 7 y el P sub 6. ¿Cuánta es la diferencia? Veamos, 0.58594. Perdón, es que En lo he la anotado bien. calculadora me sale un número 7.82 por 10 a la menos 3, a la 0,3. Perdón, ¿cómo fue que me dijo? Gracias, creo que sí lo tiene ahí. ¿Cómo me dijo? 7.82 por 10 y otro número ahí, menos 0,3. No entiendo. Ah, correcto. Ok, perfecto. Entonces sí, es esta. Como el error lo que estamos viendo es esto, ¿verdad?
Gracias, pero eso es esto, ¿sí? ¿Sí? Cuando vemos esto, es que nosotros estamos viendo el error. En este caso sería P sub 7 menos P sub 6, ¿sí? ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Lo que dijo Sandra, que en este caso es lo mismo que yo tenga 0.00782, ¿sí? ¿Sí? Y esto es lo mismo cuando, perdón, 82 es verdad. Discúlpenme que con decimales. Entonces esto es igual a 0. Hay veces lo pueden dejar como 0.8 por decirlo así. 0.8 o, perdón, yo creo que ya es el sueño ya. Ok, este es lo mismo que yo tenga como aproximado 8 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, y esto es menor que 10 a la menos 2, ¿sí? Porque el menos 2 como que yo tenga 0. Perdón, siempre voy a borrar acá. Es como que yo tenga 0, punto, por decirlo así, 0, 0, por decirlo así va, 0. Recuerden que los ceros lo que hacen esto, ¿verdad? Que se mueve. Por ejemplo, yo acá lo muevo 1, 2, 3, ¿sí? Pero el 8 le aproxima 1 al 7, entonces me queda 8 por 10 a la menos 7, ¿sí? Es como que yo tenga algo así, ¿verdad? ¿Sí? Por decirlo así. Perdón, 0, 1. Me comí un 0. Ok, acá. Es como que yo tenga esto, por decirlo así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se mueve 1, 2. Entonces uno dice, ah, este es igual a 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Por 10 a la menos 2. ¿Sí? Vean en la calculadora a ver qué le sale. Sí, así sale, 0.01. Correcto. Entonces, si comparamos 0.01 con 0.00782, ¿sí? ¿Quién es más, eh, quién es más grande? El 0.01. Correcto. Por eso que está acotado en ese número, ¿sí? Ajá, si ustedes ven 0.01 menos 0.00782 da 0.00218. Porque es menor. Por eso nos dice exacta para el error de 10 a la menos 2. Por eso que 10 a la menos 2 es mayor que 8 por 10 a la menos 3. Ahora, veamos la diferencia de este con estos dos. El P sub 6 menos P sub 5. Veamos qué nos da. Voy a borrar este y veamos. Solo para comprobar. El P sub 6 menos P sub 5. Fíjense que se me olvidó a mí no tengo mano la calculadora. El celular tengo mano ahorita. En ese, un número negativo, ¿da? Pero como es el Es- valor absoluto, por eso son las sí. barritas.
¿Cuánto da Entonces este? da 0.01563 me dio. Perdón, 0.01 01 563. 563. Vean que el 0,1, pero el 5 lo puede aproximar a 2, ¿sí? Entonces esto, ¿sí? Es mayor que esto, que 0.01, ¿sí? Compruébenlo y ya van a ver. Por eso no se podía en esta interacción, porque este es mayor que este. Hagan la resta y ya van a ver. Sí, compruébenlo. Para que sí es mayor. Es decir, que este valor es mayor que ¿quién? Que 0.01. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el P sub 7 lo podemos tomar como una raíz del polinomio. No es exactamente la raíz, pero es tan cercano, ¿sí? Es tan cercano que ese lo podemos tomar como es como la raíz, ¿sí? Que está dentro de esa tolerancia de 10 a la menos 2, ¿sí? Es decir, que este P está tan cerquita, digamos que aquí está el P sub 7, está el intervalo, y aquí está tan cerquita el P, tal que la diferencia entre ellos dos, digamos aquí está P sub 7, P menos P sub 7 está tan cerca que a esta la podemos tomar como solución del polinomio, ¿sí? ¿Se comprende la idea? ¿Estamos claros ahorita o todavía tenemos duda de cómo funciona el método de la bisección? Vaya. De primero se ocupa la fórmula, que es A1 más B1 entre 2 para sacar el PN. Y de ahí Ujú. Evaluamos en la función. evaluamos en la Bonito. función el PN. Para De ver el ahí nos da signo. el F de PN, ajá, para ver el signo. El signo de las imágenes, para ver qué intervalo voy a tomar. Porque yo voy a descartar como yo el intervalo lo divido en dos. Si al evaluar la F veo quienes tienen el mismo signo, entonces digo, entonces en esos intervalos de esas imágenes evaluadas en la función, esos valores evaluados en la función, no, ahí P no pertenece a ese intervalo, descartado. ¿Qué intervalo voy a agarrar? Los que tienen signos opuestos. ¿Mm? Signo contrario. Opuesto. Perdón, perdón, no le escuché, Signos Carla. contrarios, le digo, opuesto. Correcto, signos contrarios, entonces ahí agarro el intervalo. Y así, la idea es que voy dividiendo el intervalo hasta llegar a una tan cerquita que puedo decir, P 7 es solución de ese polinomio, aunque no lo sea exacto, pero es una aproximación, porque imagínense, yo les digo, encuéntrenme la solución de ese polinomio y tienen que ver con números decimales, entonces no es como aquellos casos donde uno puede utilizar la fórmula
general o la fórmula cuadrática y puede el teorema del factoro. Si el producto es 0, entonces o A por B es 0, entonces A igual a 0 o B es igual a 0. Entonces se facilita, pero imagínense para encontrar la solución de este polinomio. Entonces, por eso es bien importante lo que es el análisis numérico, porque aunque no encuentro la solución exacta, pero si me aproximo tanto como queramos. Entre más iteraciones va, más se va a ir acercando. Pero entonces la tolerancia nos dan de 10 a la menos 2, porque no vamos a estar haciendo iteraciones, 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 tampoco, ¿verdad? Pero que se entienda, imagínense un estudiante le dice, mire, le dan ese polinomio y dice, mire, necesito saber cuál es la raíz de ese polinomio. Y uno dice, ¿qué método voy a ocupar? Los métodos tradicionales, entonces dice, no, el método de la bisección, aunque sea una aproximación, pero se puede encontrar la solución. Y en el caso del B, ¿sí? Ahora vamos en el caso del B. Es el mismo proceso, ¿sí? Es el mismo proceso, ¿sí? Vemos la tabla. Quería que quedáramos claros en esto, ¿sí? Ahí tenemos la tabla y por lo tanto la solución en este caso es para P sub 8, ¿sí? La solución es P sub 8, es como dicen, es la solución, pero ¿qué? Es una aproximación de la solución, pero ya podemos decir algo, a no decir nada. Y dice uno, dice, mira uno el polinomio y dice, ¿y cómo hago? Y comienza a utilizar los casos de factoreo y no le funciona. Entonces ahí es donde viene lo interesante del método de la bisección. Y ese es el proceso nomás de la bisección. Ahora, bien, vamos a dar el método de lo que es el punto fijo, más que todo para verlos en la gráfica y cómo se pueden obtener a través de varias iteraciones las posibles conversiones, ¿sí? Yo creo que con esto quedamos bien con el método de la bisección, creo que queda claro, ¿verdad? Cristian, Sandra, Carla ya dijo que sí, ¿verdad? Quedamos claro. Ok, ahora vamos al método del punto fijo. Bueno, la gráfica no la puse en la presentación, entonces la vamos a buscar en el material, ¿sí? Sí, este solo era, tengo acá la definición, pero no le puse la parte de la, veamos. Ok, este es el método de la bisección, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver el método del punto fijo, ¿sí? Y ahí ya resulta otras cualidades que se tienen que resolver, pero nos vamos a ir, digamos, a lo que necesitamos, ¿sí? Ok, ¿qué es la definición del punto fijo? Y esto por eso les mencionaba anteriormente, donde les pregunté y Carla me dijo que era una recta, cuando les dije, perdón, no sé. Miren lo que es el material, ¿sí? Miren el material, no sé, les pregunto. Sí se ve, Eli. Ok, Sí, está bien. sí. Entonces un punto fijo ahora es algo bien importante porque, bueno, aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero puedo subrayar. Ok, no sé. Bueno, yo creo que aquí sí, ojalá que sí, para poder, digamos. Ok, ahora sí. Ok, bien. La definición es un punto fijo
para una función es un número en el que el valor de la función, perdón, que no cambia cuando se aplica la función. Es decir, que P es un punto fijo para una función dada y me da como resultado GP es igual a P. Entonces, ahora, ¿cómo será la función? Pues la función va a ser de esta manera. Yo tengo la función identidad. Voy a cambiar, bueno, para cambiar de color creo que va a cambiar eso. Siempre cambia, lastimosamente. Ok, entonces yo tengo la función acá, ¿sí? Esta es la función y igual a x, ¿sí? Y esta otra de azul es la función f de x, ¿sí? Ahora los puntos al punto que yo necesito va a ser la intercepción entre el f de x y y igual a x. Por eso les mencioné la función de identidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora no va a ser de que yo voy a encontrar la función se intersecta con el eje X como hicimos el método de bisección. Ahora es la intersección con la identidad y igual a x, ¿sí? Y acá dice, donde un problema para encontrar la raíz f de p igual a 0, podemos definir la función g en un punto fijo p en diferentes formas, por ejemplo, puede ser de esta forma, puede ser de esta otra forma, ¿sí? Y ahí aparece alguna demostración. Aquí viene la demostración. Por ejemplo, acá podemos encontrar, determine cualquier punto fijo de esta función. Entonces, como yo sé que el punto fijo tiene que evaluarse en qué, que f de p es igual a p. Pero g de p en este caso es mi cuadrática. Entonces, el p lo paso para el otro lado y me queda que 0 es igual a p al cuadrado menos p menos 2, y esto al factorizarlo me da p más 1 multiplicado por p menos 2, es decir, los dos factores. Entonces, un punto fijo para G ocurre cuando la gráfica Y intersecta la gráfica Y igual a X, lo que yo les mencionaba, ¿sí? Es decir, que tenemos dos puntos fijos, P igual a menos 1 y P igual a 2. Esto se muestra en la figura, ¿sí? Vean cómo tenemos la función y aún encontramos los puntos fijos en la intercepción con la función identidad y igual a x. No es ahora que en el método de la bisección aquí encontrábamos los puntos en el corte con el eje x. No, ahora es con la identidad. Vamos a ver un ejemplo, no lo vamos a entretener. Bueno, esto sí es importante, este teorema, ¿sí? Este teorema es bien importante, donde dice que G pertenece a la clase de los intervalos y G de X pertenece al intervalo A, B. Para todo X que pertenece al intervalo AB, entonces G tiene por lo menos un punto fijo. Vean el teorema 2.3, me asegura que existe un punto fijo de la función G. Y el 2, si además G, ¿quién es este G' de X? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es esto? G' de X. ¿A qué estamos haciendo referencia? Derivada. La derivada. Derivada, correcto. Además, la derivada existe en el intervalo abierto, no en el cerrado como g de x, sino que la derivada existe en el intervalo abierto a, b, y que hay una constante, o sea, vean las condiciones que me piden. ¿Cómo tiene que ser esa constante? Menor que 1, por ejemplo, 0.5, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9. Tal que para todos los x que pertenecen en el intervalo se tiene que cumplir esta desigualdad. Es como una cota,
¿sí? Por eso dice, para todo X. Si no hay un K que sea menor que 1, entonces no podemos decir que existe ese punto fijo. No podemos asegurar que existe. Aunque no quiero confundirlos en el sentido de que vamos a ver un ejemplo donde aunque no se cumple la segunda, pero sí nos aseguramos que existe un punto fijo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces podemos ver acá, ¿sí? Tenemos la función y igual a g de x, ¿sí? Y tenemos la función y igual a x, y igual a g de x. Vean quién es el punto P. ¿Quién va a ser nuestro punto P? Voy a cambiar de color. ¿Quién va a ser nuestro punto P? Ando buscando la intercepción del punto, en este caso el punto fijo. ¿Sí? Que en este punto fijo coincide, ¿sí? Coincide que G de P es igual a P. Ah, pero si yo tomo otro P acá, pues en la función me va a dar este valor. No es un punto fijo. ¿Sí? No sé viendo la gráfica si podemos tener una idea a qué nos referimos con punto fijo. Quiero ver qué me dicen ustedes. Quiero ver cómo estamos ahí con la... Como les digo, se ven, sí, son un poquito medio, como les digo, complicado, pero a la vez interesante. ¿Qué entendemos ver la gráfica? Vemos que está encerrado en un rectángulo. Y esto es bien importante para la demostración que viene a continuación. ¿Sí? Me gustaría explicar en la demostración, pero no quiero entrar de lleno en eso. Pero sí está interesante la demostración. Entonces ahora no es que aquí vamos en la función, vamos a encontrar la raíz como hicimos con la bisección. No, ¿verdad? Hoy estamos encontrando las raíces, pero que está en el intercepto, la función con la función identidad. Vean la diferencia, ¿sí? Por eso que decimos que en este caso, para encontrar las raíces, nos dan, más acá arriba estaba esto. ¿Qué le voy a decir? Esta, ¿sí? Donde esto podemos igualarlo a 0, ¿sí? Voy a borrar. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, esa es como para poder encontrar la raíz. Vamos a ver un ejemplo para lo más esencial. Lástima que esta demostración está pero interesante. Si la pueden estudiar, léanla. ¿Sí? También esta otra, pero lo hace por el método de contradicción, que aquí está, es una contradicción. Pero veamos este ejemplo. ¿Sí? Muestre que g de x es igual a x al cuadrado menos 1 dividido entre 3. Tiene un punto fijo único en el intervalo de menos 1 a 1. Esto solo es para que se cumpla el teorema que vimos anteriormente. ¿Sí? Que se cumple el teorema 2.3. ¿Sí? ¿Qué dice? Los valores máximos y mínimos g de x para que x pertenece de menos 1 a 1 deben ocurrir ya sea cuando x es el extremo del intervalo o cuando la derivada es 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta es como la función es una cuadrática. ¿Sí? Una cuadrática creo que va algo así, esta cuadrática.
¿sí? Porque cuando X es... Sí, tenemos algo así, ¿verdad? La cuadrática. Y en menos un tercio tenemos que aquí existe el mínimo. Y como está acotado en el intervalo de menos 1 a 1, ¿sí? Yo sé que esos son máximos absolutos, ¿sí? Por el intervalo donde está definido. Es decir, que en este caso no está definida la función, solo está en ese intervalo, ¿sí? Entonces por eso dice que el g de 0 es menos un tercio acá. G de 0, aquí debería haber pasado la función, pero no me quedaba muy bien. Pero aquí dice, ¿verdad? Se presenta máximo absoluto para g de x en el intervalo de menos 1 a 1 es cuando se da en x igual a 1 y x igual a menos 1 y x igual a 1. Y el mínimo absoluto en x igual a 0. Por aquí tenemos el valor, ¿verdad? ¿Sí? Además, dice que la derivada está acotada por 2 tercios. Y para todo x que pertenece al intervalo abierto, lo que decía el teorema. Pero el 2 tercios, ¿quién es? ¿A quién es igual a 2 tercios como variable? Según el teorema. ¿2 tercios a qué es igual? Según el teorema. Ok, lo voy a pasar para arriba otra vez el material para que veamos. Acá. ¿A quién es igual a 2 tercios? Según el teorema. Según el teorema, ¿a qué es igual? La derivada está acotada sobre k. Y en el ejemplo tenemos que la derivada de f de x está acotado por 2 tercios. Ahora, 2 tercios, ¿a quién es igual? ¿O a qué variable es igual? ¿A quién? ¿A quién? Acá. Porque dice que k es menor que 1. ¿Sí? Y k es 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios? Es 0. Bueno, si no me equivoco, 0.6666. ¿Sí? ¿Sí? Eso es 0.66. Y entonces dice que tiene un punto fijo único. Al demostrar las dos propiedades, me dice que el, este ejercicio, este ejemplo número 2 tiene. ¿Y cuál es ese punto fijo? ¿Sí? Es este punto fijo, la identidad con el intervalo este. Pero ¿cómo podemos conocer ese punto fijo? Y allí es el gran problema. Aquí en este teorema yo demuestro que existe y es único el punto fijo. Pueden haber más puntos fijos, ¿sí? Pero podemos utilizar diferentes intervalos, ¿sí? En este caso tenemos menos 1 y 1. Por ejemplo, si yo tuviera un intervalo, por ejemplo acá, digamos este intervalo acá, ¿sí? Entonces yo sé que esta estuviera acá. Entonces, ¿cuál fuera mi punto fijo? Acá. Pero como no está definido, en este intervalo lo que está definido de menos 1 a 1, entonces el punto fijo es este. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo encontrar ese punto fijo? Y ese es otro problema. Como les digo, interceptar eh, una cuadrática puede ser un poco más fácil, ¿sí? Pero cuando tenemos polinomios raros, no hay como la aproximación, ¿sí? Entonces, en este caso podemos encontrar, dice el ejemplo 2, el único punto fijo que está en el intervalo menos 1,1 se puede encontrar. Por eso digo, en este caso se puede encontrar. Pero vamos a ver ejemplos donde no se puede encontrar. Ah, y donde no se puede encontrar es porque allí tenemos que utilizar ¿quién? El método del punto fijo. En este caso, el punto que coincide es este, el P. En este caso,
este ejemplo lo que nos explica es que si existe, en ese intervalo existe un punto fijo y ese es P, y es único en ese intervalo. Y lo podemos ver en la gráfica, ¿sí? Nos vamos a la gráfica acá. ¿Sí? ¿Cuál es el único punto fijo? Este, porque estamos en el intervalo de ¿quién? De -1 y 1. Y acá, no, y acá este es otro punto fijo, pero podemos agarrar el intervalo de 2,4, por ejemplo. ¿Sí? Por eso que acá arriba los menciona. ¿Sí? Este es otro punto fijo, pero en el intervalo de 3 a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos podido observar hasta ahorita? Que el ejercicio que nos dieron, sí, fácilmente se puede encontrar el punto fijo. Pero, ¿qué pasa si no se puede resolver esa ecuación? Y ahí viene el interesante, el método del punto fijo. ¿Sí? No sé si se comprende la idea. Veamos la gráfica para que vean. Este es un ejemplo clarísimo, donde sí fácilmente pudimos encontrar el punto fijo. Aquí están los dos ejemplos. Este está en el intervalo de 3 a 4 y este está en el intervalo de -1 a 1. ¿Sí? Y entonces tenemos la función identidad. Los cortes son los que nos dan. ¿Y cómo encontramos esos puntos fijos? Pues haciendo esto, que P es igual a G de P y esto es igual a P al cuadrado menos 1 sobre 3. ¿Qué es lo que nos da la función? De ahí comenzamos a despejar y no, utilizando la fórmula cuadrática podemos encontrar el punto fijo. Pero esa es la idea del material que estamos viendo. Claro que no. La idea es cuando no podemos encontrar fácilmente, no podemos despejar fácilmente, no podemos encontrar esa raíz y por eso comenzamos a encontrar iteraciones. Y con esto, lástima que, como les digo, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Bien, vamos a ver un ejemplo. Aparece este otro ejemplo, pero esto lo vamos a ver más detalladamente si hay tiempo. Aquí vamos con lo esencial. No podemos determinar explícitamente el punto fijo en el ejemplo 3 y es en este caso, ¿sí? Acá sabemos gráficamente dónde está el corte. Está acá. Este es mi punto fijo. Pero resolviendo como hicimos el ejemplo 2, no se puede resolver, ¿sí? Yo no puedo resolver esta función igual a x, yo no la puedo resolver, ¿sí? Entonces, aquí viene lo interesante con el método del punto fijo, iteración de punto fijo, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? P sub n, que va desde n igual a 0 y permite que P sub n sea igual a g a la P sub n menos 1. Y acá entran los límites, ¿sí? Que P es igual al límite cuando n tiene infinito de P sub n, y esto es igual, el P sub n es igual a G de P sub n menos 1, entonces entra. Ah, ¿y por qué el límite puede entrar a la función? Porque es continua, entonces por eso entra. Pero esto es igual a ¿quién? El límite cuando el límite cuando n tiene infinito de P sub n menos 1, eso tiende a P. Y por lo tanto ahí es donde se verifica de que sí y se obtiene una solución para x igual a g de x. Esto se lo estoy explicando ¿por qué? Porque es bien complicado resolver este tipo de ecuaciones y ahí donde viene análisis numérico. Cómo poder encontrar una solución que tiene que ver con el punto fijo. Y acá viene lo interesante. Vamos a ver un ejemplo. Aquí viene la idea fácilmente. Como no podemos encontrar el punto fijo, en este caso acá está el punto fijo, perdón que puedo utilizar otro color, ¿sí? Acá está el punto fijo. Pero como no se puede resolver la ecuación, ¿sí? No puedo resolver g de x igual a x, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues comenzar con P sub 0.
El P sub 0 lo reflejamos con la identidad, ¿sí? Este va a ser, este de acá va a ser mi P sub 1 en el intervalo, y este que pasa lo evalúo otra vez en G y me vuelve a dar P sub 2, y este lo reflejo con la identidad, y este lo evalúo en la función, vuelve a bajar, y así se va a ir acercando hasta acercarnos a P. ¿Sí? Acercarnos a P. Vean, es como un, no sé, pergamino, no sé cómo se le puede llamar a eso. ¿Sí? Vean cómo nos podemos acercar. Y vamos a ver un ejemplo para ir terminando. Lástima que quería ver el otro método, pero ni modo. El tiempo es mi peor enemigo. Ok. Vean cómo se va acercando. Y como acá está mi P, yo voy tomando una aproximación. ¿Y esto por qué? Porque no se puede encontrar la solución. Y entonces ahí donde viene, como les repito, ahí donde viene análisis numérico. ¿Sí? Ahí donde viene o métodos numéricos. ¿Cómo va? ¿Cómo se va? Es como esto, ¿verdad? Como aquí tengo P. ¿Sí? Entonces P sub 0 está como acá. Entonces, lo vamos a hacer como redondito. ¿Cómo se va acercando cada vez que hagamos haciendo más iteraciones hasta acercarnos al punto, acercando más posible al punto P? Y acá pasa lo mismo. P sub 1 evalúo en G y se refleja en la identidad. Vuelve a bajar, este es mi P sub 1 y lo vuelvo a tirar en la imagen y vuelve a caer acá. Lo vuelvo a reflejar con la identidad, como es el mismo que estamos en P sub 2, volvemos a evaluar P sub 2 hasta P sub 3, hasta que vayamos a encontrar el más cercano posible al punto P, que en este caso es la solución. Esta es la forma, digamos, esta gráfica es lo que realmente nos dice cómo lo podemos visualizar, ¿sí? Esto es lo que nos dice cómo lo podemos visualizar. No sé en la gráfica si tienen alguna duda, porque esto sí me interesa, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la gráfica, porque esto sí que me interesa. La gráfica es bien importante, lo dice mucho la gráfica. No sé si tienen preguntas. ¿Sí? Ok. No hay preguntas, Sandra, Cristian. De mi parte, no, Lick. Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Por cuestión de tiempo, les voy a dejar algo que revisen. ¿Sí? Solo para que ustedes vean. Vamos a hacer esto. Quiero que revisen. Bueno, la interacción, esto sí, pero es casi lo mismo de la gráfica. Vamos a ver. Ok, este ejemplo quiero que lo revisen. El ejemplo de ilustración, pero está en la página, por favor, quisiera que en la página 46, ¿sí? Estudien esa, la ilustración de ese ejemplo, ¿sí? Ahí podemos generar de esta función, podemos generar muchas funciones. Y acá podemos entregar y podemos iterarla cada uno de ellos, ¿sí? Cuando n vale 0, cuando n vale 1, ¿sí? Podemos evaluar, ¿sí? Comenzando con P sub 0 igual a 1.5, ¿sí? Este ejemplo sí necesito que lo revisen, porque estamos en el intervalo de 1.2, ¿sí? Y vean que el C, el D, el E, vean para el C, ¿cuántas iteraciones se pudo alcanzar para encontrar la solución P? Para el D se utilizó menos iteraciones.
Y para el E se utilizó, quiero ver, 4 iteraciones. ¿Cuál es más rápido de converger de todas estas funciones? ¿Sí? En este caso, el E. El E es el más rápido para que pueda converger. Solo es de evaluar. La idea ya se la di gráficamente, pero acá solo es de evaluar. El P sub 0, ¿a dónde lo va a evaluar? Lo va a evaluar en la función, en cada una de las funciones. ¿Sí? Eso es todo lo del punto fijo. ¿Sí? Pero siempre me gusta explicarles la que es la parte de la gráfica. ¿Sí? Entonces, cuando evalúan el 1.5 en C, les va a salir este otro, lo evalúan, les va a salir este otro, hasta que lleguen a un valor que converge. Vean que esto, ¿cuántas? ¿Ve? Pero ¿cuál fue la función más rápida para converger? A ese punto, a esa raíz. ¿Cuál de estas 5 funciones, cuál es la que funciona? La del literal E. Correcto. Eso es correcto. Esa es la idea, Cristian. Ver qué función la que me está haciendo que converge más rápido para poder encontrar la raíz de esa función, en este caso del punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? Que de P es igual a P, porque estamos encontrando las intersecciones en la función identidad. Entonces, y nos dice acá, este que está acá me está dando una idea de cómo pueden ser los tipos de funciones que yo necesito para poder encontrar la convergencia, encontrar el punto fijo lo más rápido posible. Por eso dice, enumera los resultados de interacciones de punto fijo para las 5 secciones de G. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es bien importante este ejemplo que lo revisen detalladamente. ¿Sí? Porque nos dan una idea. Entonces, y lo otro, dice, la raíz real es 1.60. Vean de tantas interacciones que se puede llegar a una aproximación tan cercano a la raíz real o la raíz real. ¿Sí? Esa es la idea. Dice acá, para que vean. Para comparar los resultados del algoritmo de bisección provisto en el ejemplo, se puede observar que se han obtenido excelentes resultados para la opción D y E. El método de la bisección requiere 27 iteraciones para esta precisión. Ese con respecto que está comparando. Es interesante observar que la opción A era divergente y la opción B se volvió indefinida. Por eso les digo yo, vean en cada caso, no está pasando lo que nosotros queremos que pase. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? De todas las formas que podemos encontrar, el B, el A y el B fallaron. ¿Y cómo puedo encontrar las posibles funciones? Acá. Esto, ¿sí? Despejo x al cuadrado, puedo encontrar una, aquí despejo x al cuadrado, y después encuentro la raíz utilizando ¿qué? La fórmula cuadrática. ¿Sí? Hay muchas formas de que podemos encontrar las funciones. Despejo x, ¿sí? Acá está, ¿verdad? Hay muchas formas de poder encontrarlo, ¿sí? Podemos despejar x al cuadrado, x al... eh, ahí pueden ver cómo se puede despejar x también, ¿sí? Y lo otro, solo para ir finalizando, el otro ejemplo que me parece un poco interesante, quiero ver, solo eso es... Bueno, estos ejemplos están importantes, pero parece que veo uno mejor. Bueno, ya no aparece. No quiero entrar de lleno con el método de Newton porque es un poco más... es más fácil, pero el tiempo no nos da, ¿verdad?
Entonces quedamos a que ustedes revisen en la página del material, en la ejercicio de ilustración que tiene que ver en la página 46, ¿sí? Y vamos a hacer otra tutoría. Yo les voy a avisar cuándo. Les debo una tutoría de repaso para poder ver un ejemplo de este método de iteración del punto fijo y también lo que es el método de Newton o de Raphson, ¿sí? Pero como les digo, el tiempo se va rapidito, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿sí? Porque ya no quiero ya casi la hora y no, pues, no nos ajusta el tiempo para poder avanzar. Otra cosa que le quería decir es, bueno, igual ahorita se me ha ido de la mente, pero cualquier cosa yo les digo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, ¿sí? Y revisen ese ejemplo para ir teniendo una idea de qué pasa con las iteraciones que tienen que ver con el punto fijo, ¿sí? Y en otra tutoría vemos el método de Newton para complementar lo que es esta parte de la unidad número 2. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues feliz noche a todos. Vaya, Lick, gracias. Igualmente, feliz noche y feliz noche a los compañeros. Bueno, gracias.